Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Neuro para tu vida. El día de hoy vamos a manejar un concepto muy interesante, el de validación emocional. ¿Qué es esto? Hemos visto mucho sobre las emociones, aspectos neurocientíficos. El mes pasado vimos sobre ansiedad, neurobiología. Pero un aspecto muy importante es reconocer que estas emociones debemos reconocerlas en nosotros mismos y en los demás. Eso es validar nuestras emociones. Aceptar que podemos estar tristes, que hay días que no estamos con nuestra batería al full de alegría. Aceptar que otras personas pueden estar tristes por una pérdida, porque no consiguieron sus objetivos, porque simplemente es un día oscuro. Esto es validación emocional. Es importante que la aprendemos con la interacción con nuestras familias, demás personas y amigos. Es un entendimiento de estos procesos. Lo adquirimos con experiencia. Es importante que siempre que vayamos a realizar este proceso debemos estar pendientes y atentos. ¿Qué significa esto? Estar pendientes a cómo nos sentimos, qué estamos pasando, para reconocer y validar mis emociones. También estar atenta a lo que otras personas están pasando para validar la emoción en la persona, por ejemplo, con la que estoy viviendo, la que estoy cuidando, mis hijos. Los niños es importante que lloren, que se frustren, eso es importante, no siempre podemos tener niños riendo todo el tiempo, son aprendizajes de la vida. Así que también debemos escuchar y reflexionar lo que nos están diciendo las otras personas, escucharnos a nosotros mismos, reflexionar qué nos pasa en nuestro día a día, responder a nuestras propias reacciones, responder aceptándolas y reconociéndolas. Si tengo un cuerpo cansado, si estoy llorando, si me angustio, si la otra persona le pasa lo mismo. También comprender la situación. Por ejemplo, en esta época de pandemia es muy comprensible que haya muchísimas emociones y es importante reconocerlas para saber manejarlas. Normalizar que esto nos puede pasar y tener la mente muy abierta de todas las posibilidades que tenemos día a día para reconocernos a nosotros mismos, reconocer a los demás, trabajar este concepto de validación emocional. Así que síganos para más consejos en nuestro tema de emociones, en todas nuestras áreas de Neuro en un Minuto, INIS y demás. Síganos. Gracias. Hola a todos y bienvenidos a Neuro para tu vida, el espacio donde traemos los conocimientos de las neurociencias aplicados a la vida cotidiana. El día de hoy vamos a hablar de los aportes de la terapia ocupacional en la gestión emocional y daremos algunas recomendaciones prácticas para su manejo en casa. Acompáñenme. Cuando hablamos de regulación emocional, nos referimos a la capacidad que tenemos para identificar nuestras emociones y para darles un adecuado manejo en situaciones que pueden ser estresantes. La regulación emocional está ligada al bienestar de la persona y se ha encontrado que fallas en esta regulación están asociadas con una disminución del bienestar en la calidad de vida y a su vez con afectación en el desempeño ocupacional. Ser incapaz de manejar nuestras emociones adecuadamente se ha visto asociado además con participar en conductas de riesgo. Esta semana en Neuro en un Minuto vimos cuáles eran los fundamentos neurobiológicos de cada una de las emociones. Nuestro cerebro reacciona de manera diferente de acuerdo a las emociones que vamos presentando. Aprender estrategias de regulación nos sirve para poder incrementar nuestro bienestar. Los terapeutas ocupacionales buscamos además favorecer la resolución de problemas. Para esto incrementamos el desarrollo de ciertas habilidades. Cuando hablamos de regulación emocional nos estamos refiriendo a nuestras habilidades de comunicación e interacción y tenemos diferentes marcos para acercarnos a su estimulación y desarrollo. Nuestro objetivo principal es promover la autonomía y la funcionalidad del ser humano y para eso tenemos en cuenta dos marcos diferentes, el marco sensorial y el marco cognitivo.
Cuando hablamos desde lo sensorial, decimos que podemos intervenir desde diferentes modalidades, por ejemplo, táctil, olfativa, propioceptiva o vestibular, para influir en el manejo de las emociones del ser humano. Mientras que cuando hablamos de un enfoque cognitivo, podemos utilizar estrategias de pensamiento que nos van a ayudar a regular nuestras emociones. Desde el marco sensorial, por ejemplo, podemos recomendar actividades de tipo táctil como un masaje, olfativas como el uso de ciertas esencias o propioceptivas y vestibulares como la práctica de una actividad física. Todas ellas contribuyen a la regulación emocional. Además de esto, también podemos utilizar enfoques cognitivos con actividades de socialización, donde la persona pueda expresar sus emociones y de esta manera identificarlas y regularlas. La realización de actividades creativas como el arte permite incorporar estrategias sensoriales y cognitivas al mismo tiempo. Lo más importante es que lo hagamos de manera habitual, es decir, con patrones repetitivos en el tiempo, con el fin de que logremos desarrollar resultados a largo plazo. También debemos tener en cuenta que algunas actividades, tanto sensoriales como cognitivas, pueden desarrollar patrones negativos de ocupación. Por ejemplo, cuando realizamos una actividad como fumar o beber, estamos utilizando modalidades sensoriales para influir en nuestras emociones, pero esto a largo plazo va a traer repercusión en nuestro estado de salud. Lo más importante es que logremos realizar el análisis de la actividad de manera individual. Esto porque cada persona tiene unos niveles de regulación emocional diferentes y el desempeño ocupacional no es el mismo en cada uno de nosotros. Esperamos que estas recomendaciones les hayan sido de utilidad y nos acompañen en próximos videos. Hola, hoy en Neuro para tu Vida vamos a hablar del desarrollo emocional. Cada contexto familiar o relacional constituye un pequeño universo que refleja los aprendizajes y la cultura de sus participantes. Como resultado, dentro de una sociedad hay una vasta multitud de marcadas diferencias existentes en la conciencia individual, comprensión, regulación, expresión y comunicación emocional. Se han propuesto, a partir de diferentes modelos de desarrollo emocional, que el significado de las emociones es creado en los tempranos meses de la vida, en la interacción entre los niños y sus cuidadores, quienes imitan, exageran o reaccionan selectivamente con sus respuestas expresivas emocionales a las demostraciones emocionales de sus bebés, que parten de los sistemas neurobiológicos de los que hablamos la semana pasada en Neuro en un Minuto. Las relaciones tempranas constituyen un filtro que va a permitir transformar el desarrollo de los repertorios emocionales, es decir, de las formas en que respondemos, lo que va a llevar a los niños a usar sus expresiones emocionales, como los gestos faciales, verbales, posturales, hasta llegar al punto de influenciar a los otros, llevando a mayor intencionalidad en las expresiones y conductas con el paso del tiempo. La internalización de las emociones va a implicar varios procesos. Primero, la representación del signo, es decir, el reconocimiento de las señales de la expresión emocional, que implica nuestra habilidad de reconocer las emociones en los otros y en nosotros mismos. Y posteriormente, la asociación de esa expresión con un símbolo, es decir, con un significado que es transmitido e interpretado usualmente a través del lenguaje. Para esto tenemos el papel del mediador, que serían los cuidadores. Esta interacción va dando pie al surgimiento de una gama de emociones a partir de la retroalimentación, es decir, las respuestas de los cuidadores a los niños les brindan un sistema de significados para diferenciar los signos de estrés general, el placer, por ejemplo, al alimentarse, hasta llegar a otras expresiones como la tristeza, el miedo, la sorpresa, la alegría, entre otras. Es decir, las emociones de los niños son reguladas interpersonalmente en la interacción. Una segunda fase de internalización aparece en el uso que hace el niño de sus expresiones para regular a otros, usualmente a sus cuidadores, pero potencialmente a sus compañeros
familiares y personas con las que interactúa. Por ejemplo, cuando el niño hace una pataleta para conseguir algo o levanta sus manos para ser atendido, eso está cambiando la conducta de quienes están a su alrededor. Diferentes autores se refieren a esto como regulación intrapersonal, es decir, el aprendizaje que hace el niño de esos procedimientos, de esas experiencias y sus respuestas expresivas y corporales a situaciones emocionales que llevaron a generar una serie de estrategias que se van interiorizando y que lo preparan para responder a las situaciones que van desde evitar, enojarse, ser agresivo o lidiar con las situaciones, o lo que se llama estrategias de afrontamiento, muy mediadas por esas respuestas que ha ido obteniendo del entorno. Esto se corresponde con la última fase de internalización, que se da hacia los 6 años de edad y es cuando los niños se vuelven capaces de regular las emociones, enfocándolas internamente en un diálogo como a solas o interno, que les permite comprender el proceso intencional de las emociones y pueden acceder a sus significados de manera que puedan entender la expresión y diferenciarlo de su uso de acuerdo a las situaciones. Por ejemplo, cuándo debo esconder el temor porque no es apropiado mostrarlo o cuándo puedo expresar mi enojo siendo apropiado o no. A partir de esto, los niños pueden anticipar sus emociones, las posibles consecuencias, las opciones de afrontamiento, se vuelven capaces de gestionar sus emociones de forma intencionada, pero a partir de la experiencia que ha tenido en esa regulación interpersonal mediada por la cultura y respuestas directas de los cuidadores. Si hemos validado, reconocido y dado una respuesta acertada a esas emociones, estas van a ser adaptativas para el entorno y permitirle una expresión sana al niño. Pero de nuestras respuestas va a depender que estas expresiones no sean sanas. Va a ser nuestra interacción y nuestra conducta la que va a llevar finalmente a que los niños respondan de una forma deseable, que les facilite la interacción y la vida en comunidad. Por eso es importante que nosotros nos hagamos muy conscientes de cómo respondemos nosotros, porque vamos a ser quienes vamos a guiar finalmente la respuesta de los niños. Y en esta medida, en estas interacciones y a partir de esos patrones culturales, es que finalmente vamos a ir desarrollando nuestra gama emocional a lo largo de la vida. Ya en los adultos vamos desarrollando otras estrategias de gestión emocional, vamos aprendiendo cómo llamar a las emociones y dándole nuevos significados, pero es un proceso que exige mucha autoconciencia, mucho reconocimiento de nuestros propios procesos, de manera que podamos gestionarlos y así enseñar a nuestros niños. Muchas gracias.